primeramente, ya que estamos en mayo, muchos colegios comienzan ya su proceso de inscripción de nuevos alumnos o a chequear si van a continuar en los planteles, estamos hablando de casos planteles privados. Me gustaría saber este año cómo ustedes han evaluado el proceso de colegios privados en estos últimos años, si han crecido, han cerrado. ¿Cómo está este tema? Bienvenido. Hola, gracias por el contacto y un saludo para toda tu audiencia. Estamos en el mes de mayo, como bien lo dice, es el mes cuando comienzan a prepararse presupuestos, a organizarse, a revisar inclusive ese proyecto educativo que tanto nosotros ofrecemos a nuestros alumnados en cada una de las instituciones. Y bien, hay una realidad que el país se está contrayendo de alguna manera en el sector educativo, no así en otros sectores. ¿Por qué lo comento en esto? Bueno, mira, está afectando ya la parte de los servicios que se han ido instalando, que duramos durante muchos años pagando algo irrisorio. Bueno, ya hoy en día vemos un servicio de aseo, por decir algo, que estamos en 100, 200, 500 o hasta 1500 o cifras incalculables. Es decir, estoy hablando en ámbito general. Ujú. Dólares, estamos hablando de dólares que son servicios de relleno sanitario, que por cierto el relleno sanitario es competencia del Ministerio de Ecosocialismo, o sea, un ente gubernamental que lo hace por medio de empresas que de acuerdo a la focalización de la región o el municipio o el estado inclusive. Luego tenemos también la parte de internet, que bien, aunque se ha hecho un gran esfuerzo CanTV para recuperar todo lo que es su infraestructura, pero hay montos que uno no entiende cómo se paga, pues de repente te aumenta una cifra, como está todo en bolívares en ese caso, bueno, uno trata de llevarlo a $1 para preparar el presupuesto, porque hay una realidad que nosotros lo que sí queremos es verlo lo más posible de que los padres no se vean afectados, pero o sea, no es decirle una cifra hoy y otra cifra el mes que viene o dentro de Claro. 15 días, como era en el año 2018. En el año 2018, bueno, eso era que cada 15 días había que ajustar los montos de las cuotas de escolaridad. Entonces, eso, aunado de que hoy en día muchos de los colegios, recordemos que un 30% aproximadamente, entre un 30 y 35% de los planteles educativos privados son preescolares o guarderías y están ubicados en zonas vulnerables, o sea, zonas un poco de pocos recursos económicos, y entonces son casas alquiladas. Entonces estos alquileres que venían pagándose a lo mejor 80, $100, ahorita van a una pretensión de 500, 600 o $1,500, como bien me han informado en alguna parte del país, que no es insoportable, no se puede cargar. Y los sueldos que ya nosotros lo venimos hablando desde el año 2019 aproximadamente, de ir pagando sueldos acorde a la realidad de la cesta básica familiar, que hoy en día está entre 440, $500 mensual para un componente de 5 miembros de familia. Es decir, que debería haber como mínimo 2 ingresos de 200, entre 200 y $250. Entonces, si queremos hacer todo esto, bueno, vamos a sincerar esos sueldos también. Pero hoy en día también nos sale una ley que fue aprobada la semana pasada, que por cierto dicha ley no ha sido ni siquiera presentado, o sea, es una ley que al leerla te refiere a 2 artículos que posiblemente sea un reglamento que tenga que salir para decirte cuál va a ser el monto, porque te dice que es hasta 15%, es decir, que ese hasta alguien tiene que definirlo y Claro. depende del rubro que vaya o de la empresa o del comercio. Entonces nosotros sí estamos solicitando, quisiéramos que el gobierno nacional tenga en consideración que la educación privada tenga una exoneración, porque el artículo 8 de esa misma ley también lo establece. Entonces, ese ámbito puede decir que para el próximo año escolar vuelvan a cerrar algunos planteles, planteles educativos privados, como ya te dije, lo más vulnerable, pero que ya viene arraigando desde el año 2018 y 19, cuando éramos 5.080, 5.100 planteles educativos privados, y hoy en día estamos en 3.800 aproximadamente número de planteles que funcionan a nivel nacional de los privados solamente de los privados. Imagínate, bastante esa cifra, ¿no? Que se redujo en estos años, Sí, considerable. sí, Bueno, entonces los así mismo. papás tienen que, claro, a veces los papás cuando se presentan estas reuniones para
mostrar lo que es el proyecto de presupuesto, bueno, por supuesto, eso descontrola toda la planificación familiar de de mucha gente y a veces se molestan como con los colegios, ¿no? Pero hay toda una realidad detrás como la vas describiendo, Fausto, que Claro. no podemos obviarla porque también se viven en las casas, ¿no? Entonces, Sí, es eso difícil. perdóname que te agarro tu idea a sí mismo, como es, y es cuando un padre, un representante se molesta con el colegio, pero que realmente el colegio lo que tiene que mostrar es decir, mire, pero este es nuestro proyecto educativo, o sea, cada institución, por eso es importante refrendar que no es lo que me establece el Ministerio de Educación, que por cierto, dicho sea de paso, está buscando un desempeño de cambiar ese currículum que está desfasado y descontinuado, y va hacia la búsqueda porque la población también está disminuyendo. O sea, el cierre del plantel no solamente por la parte económica, sino también por el déficit de estudiantes. O sea, cuando hablamos que en Venezuela hay un número de 900.000 estudiantes sin estar escolarizados, no es solamente por los que ya se marcharon del país por la parte de la diáspora, sino por la falta de atractivo, y eso no lo dice sino la encuesta de Incovi que lo presentaron, y ellos dicen que no le parece útil lo que está aprendiendo. O sea, estamos hablando de un 25% de estudiantes que no se ve atraído por lo que está aprendiendo, que voy a tener un título de bachiller y qué me va a ofrecer ese título de bachiller como para mi futuro. Entonces, hay algo que realmente tenemos que ofrecer nosotros desde la educación privada, que es el atractivo, que es el proyecto Ujú. educativo. Y si tú ofreces algo que realmente va a ser majestuoso, bueno, ese estudiante se va a sentir a gusto y la familia también se va a sentir a gusto y a su vez va a ver cómo hace el sacrificio para poder pagar ese buen servicio que estamos prestando en la educación privada. Claro, porque los niños o los jóvenes ahora son muy precoces y son autodidactas muchas veces. Van aprendiendo Sí, cosas y bueno, conozco adolescentes que tienen ya hasta emprendimientos de por cosas, servicios sí, que ofrecen. Entonces sí, muchas veces dicen me aburro en la escuela, o sea, no, ¿para qué me va a sí. servir tal materia si no es práctica en la vida? De pronto Así, es momento de revisar todo eso y poder ajustarnos a la realidad y lo que está demandando la juventud y los chamos en este instante. sí, o sea, así mismo, y entonces nosotros, por esa razón, cuando un joven egresa de un bachillerato que va hacia un campo de profesional de la universidad, muchas veces termina con un título, bueno, termina no, cuando terminas un título de bachiller, en Venezuela desde hace muchos años sales con un título de bachiller, que anteriormente se decía o en ciencias humanidades, pero daba Ujú. igual, porque tú salías en humanidades y decías, bueno, voy a ir al campo literario, voy a estudiar derecho y terminaba estudiando medicina o voy a Sí. estudiar en ciencia. Entonces, hoy en día debe haber que el joven desde primer año de bachillerato, no desde quinto año, desde primer año debe encauzarse al proyecto de su vida, que tenga la oportunidad de primero, segundo año de ver un abanico de oportunidades. No quiere decir con esto que empiezo el primer año, voy hacia el área de salud porque yo voy a estudiar medicina. No, métete en el área de salud y poco a poco en el primero, segundo y hasta tercer año puedas darte cuenta que a lo mejor no es medicina, sino veterinaria o farmacia. Ujú. O inclusive dice, no, mira, mi área no es de salud, mi área es de la parte científica. Por entonces, yo cuando voy a un cuarto, quinto y un sexto año, bueno, entonces ellos tengan la oportunidad de decir, sí, ya yo estoy bien definido a dónde voy, solamente faltan algunos criterios y voy a la universidad. Y que esa universidad no sea aquella universidad desgastante que tenga tanto un camino para subir el primero, segundo, tercer semestre, y cuando estamos en el cuarto semestre es que más o menos comenzamos a ver materia del campo que va a tener en la parte laboral. Venezuela se tiene que recuperar. Y Sí. si nosotros tenemos que recuperar, ¿qué vamos a esperar? 16 años para que un joven sea un profesional. O sea, el profesionalismo del país la podemos adelantar y la podemos adelantar inclusive 2 o 3 años sin perjudicar la calidad de la profesión. O sea, el estudio no es cuando se egresa con un título universitario. Ya me gradué, tengo este título médico, ingeniero o inclusive técnico, porque la parte de la industria petrolera, por decir algo, en el campo Ujú. donde se desenvuelven ustedes allí en el oriente del país, se requiere recuperar esa industria petrolera y se requiere de una mano de obra calificada a nivel de obrero, como también una parte administrativa, como también una parte profesional. Entonces, esto es la formación que se requiere
desde un principio, desde la corta edad de que estamos en, o sea, ahí podemos ir cambiando esa metodología, que voy a un bachillerato y que ese bachillerato me voy a sentir me atrae, que si yo tengo un emprendimiento, bueno, Venezuela está categorizada, que es uno de los países que tiene, dentro de los 5 primeros países del mundo de emprendimiento está Venezuela. Pero el fracaso también está entre los 2 primeros países como fracaso, o sea, que dura 1 año, 2 años. Pero el término del fracaso del emprendimiento no es porque lo hice mal. Monté un puesto de relojería o de celulares y fracasé porque no supe reparar. No, todo lo contrario. A lo mejor es excelente técnico, pero no tiene la formación académica, económica. Y lo otro, lo más grave todavía, la cantidad de impuestos que se paga, o inclusive 200, casi 1 año para poder realizar el registro de una pequeña empresa. O sea, el atractivo de la pequeña empresa, es decir, aquellos que tengan menos de 50 trabajadores, el gobierno no lo está dando la oportunidad. O sea, la pequeña empresa es el motor de despegue de una economía de cualquier ciudad, de cualquier municipio, de cualquier poblado. Entonces, permítanle la facilidad de montarse en un proyecto que pueda registrarse, que una vez que se registre esa empresa, ese pequeño emprendimiento, pueda ir creciendo y ojalá que se convierta en mediana empresa y luego una gran empresa. Pero si de un principio le ponen la misma traba que aquella que van a poner una gran industria petrolera donde va a tener 2.000 trabajadores, como aquel que quiere montar un emprendimiento, un pequeño emprendimiento con 7, 8, 5 trabajadores y que ya sabe de por sí que tiene que pagar otro nuevo impuesto, aparte del seguro social, vamos a entender, no con esta nueva ley que se aprobó la semana pasada, que realmente esperemos que los reglamentos que vayan a salir sea cónsono para la educación. Bueno, nosotros también esperemos que se pueda dar esa facilidad para aquellos nuevos emprendimientos, nuevos desarrollos, pero profesionales. Es decir, Juancho, no podemos... quisiera aprovecharte también en los minutos que nos quedan para hablar de 2 cosas. Lo primero, el tema OXXO. El año pasado, cuando salió pues salieron los muchachos de bachillerato, nos llegaron muchísimas denuncias de alumnos que habían salido por la OXXO, por ejemplo, acá en el caso Udo, con buen promedio para ingresar a medicina, a la ingeniería, algunas carreras, pero luego la universidad les decía que no, porque ellos solo tenían tantos cupos y el OXXO había otorgado un número mayor. Esto antes no ocurría, había como, pienso yo, había como lo que salía ahí en OXXO, bueno, las universidades lo acataban. ¿Qué está pasando con esto? Porque de alguna manera los muchachos, ya luego que deciden y se orientan que quieren estudiar y van con esa expectativa o pasaron 5 años esforzándose por tener un excelente promedio para ingresar a medicina o alguna otra de estas carreras que exigen un buen promedio y bueno, se ven decepcionados de que aunque estén en la OXXO, no les puedan otorgar el cupo. Bueno, es verdad lo que tú comentas, eso ha sucedido y viene sucediendo desde hace muchos años. Una población tal posiblemente un 6, 7, 10% de esa población que se registra para estudiar una carrera y termina y lo mandan a otra ciudad totalmente diferente y con otra carrera que no lo ha pedido y que eso hay que corregir. ¿Y cómo que se corrige? Una vez que se implemente formalmente, que debería ser ya para el próximo año escolar, 24-25, con el currículum. Si el joven está encaminado para estudiar ingeniería agrónoma, bueno, la opción no puede, no debe ni siquiera mandarlo a estudiar, bueno, farmacia. Si está preparado para estudiar en una universidad que se encuentra a una distancia distante de su vivienda, bueno, no, yo lo voy a mandar a 300 No, kilómetros de pero distancia para que fíjate que estudie. no es el caso que te planteo, ¿no? El caso que te planteo es alumnos que salieron, por ejemplo, que nos llegó a estudiar medicina o arquitectura aquí en la UDO, salieron ¿Ah? en la OXXO. Cuando van a la UDO les dice, no les vamos a dar el cupo, porque solamente tenemos 30 cupos y solo 10 fueron para la OXXO. Los demás se los reservan ellos y esos muchachos Bueno, quedaron en el eso, aire, no pudieron entrar. claro, entonces eso ya es una cuestión más grave aún, porque la OTSU tiene que coordinarse. Recordemos, la OTSU es un área que depende directamente del Ministerio de Educación Universitaria, Educación Superior, y la UDO está adscrita al Ministerio de Educación Superior. Es decir, no puede haber incongruencia entre lo que yo estoy ofreciendo
en que lo que se está acatando y lo que manda el listado de la OPSU a esa universidad. No te puedo decir, yo recibo, la OPSU me está mandando 50 estudiantes, bueno, yo recibo 13 nada más porque el resto me lo guardo yo. Exactamente, debería ser así. Eso es más grave, ¿no? De verdad que este caso no lo escuché. Y eso vamos a Esto ha estudiarlo. estado ocurriendo, te lo digo porque nos llegaron el año pasado, finalizando, Sí. bueno, cuando se salió el listado de la OPSU y los chicos fueron a inscribirse, nos llegaron varios. Bueno, fíjate que ya para terminar, otra pregunta que tengo para ti, Fausto. El caso he sabido de muchos estudiantes que están haciendo su bachillerato o algunos años de manera online, porque se están dedicando a otras cosas, bien sea deporte o algún talento que tienen. Esto, ¿cómo tienen ustedes información? Más o menos qué porcentaje de esos estudiantes tenemos actualmente en el país. Sí, es una modalidad que se está implementando. Venezuela, recordemos, existe la educación a distancia desde hace muchos años. De hecho, yo la estudiaba hace como 7, 8 años en Finlandia, Noruega. Veía esa modalidad, decía, bueno, ¿cuándo llegará eso en Venezuela? Bueno, llegó la pandemia y llegaron las alternativas de estudio, ¿no? Sí existe formalmente instituciones que da bachillerato online, sin embargo, la resolución que rige la formación de las instituciones educativas de Venezuela solamente se permite la presencial. Se está reformando la resolución que hace competencia de cada uno de los planteles educativos, es decir, la nomenclatura. Si ya no se llama preescolar, sino centro de educación inicial, ya no se llama unidad educativa privada, sino centro de desarrollo para todo eso se tiene que formalizar y allí tiene que estar involucrado también esos bachilleratos. Hay países que realmente lo implementan y que le ha dado buenos resultados, pero con una característica muy importante que debe tener mayor de 16 años. No es que un chamo quiero estudiar primer año de bachillerato, tengo 12 años y quiero meterme ahí 11 años y quiero estar. No, debe tener una característica que también lo está haciendo el INSES. El INSES, por cierto, allí en la región oriental tiene una buena infraestructura y sé que están ofreciendo ese bachillerato, pero profesional, y que inclusive tiene ciertas características online. Bueno, eso es lo que yo estábamos hablando hace minutos atrás, que la profesionalización del joven no es solamente tener con un título de bachiller, que yo tenga mi cartoncito y que diga yo soy bachiller y qué hago con esto, o comprarme una moto para ponerme a trabajar de delivery o montar un puesto de perro caliente en alguna plaza para poder llevar. O sea, esto es cosa que ya la profesionalización no es únicamente cuando tenga el título de universitario, sino que lo pueda realizar y que el online puede ser una alternativa para aquellos que tienen cierta dificultad o inclusive en las zonas rurales, pero debe tener un componente fundamental que se llama electricidad e internet. Si no tiene eso, no existe el online. Así es. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy y bueno, permitirnos estos minutos para hablar de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Noticias.